¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Y bueno, chicos, hoy toca el video análisis del nuevo mutante mensual, el Medinosaurio. Como ya saben, este mutante llegó el día de ayer, tanto su versión básica como siempre por $10 y su versión en oro por 3000 de oro. Así que hoy, chicos, como siempre, vamos a hacer el video análisis, recomendación de orbes, estadísticas reales, comparaciones y para que sepan si vale la pena o no este nuevo mutante mensual. Pero antes de empezar, chicos, los invito a dejar ese poderoso like, chicos, porque les recuerdo que si superamos los 500 likes, lo más pronto posible tendrán video rapidísimo jugando con este mutante al máximo en el PvP. Ya pronto tendrán video comprándolo y haciéndolo en platino. Pero bueno, chicos, hoy vamos a hacer ese video análisis completo, así que suscríbanse para no perderse de nada. Así que bueno, igualmente, chicos, ustedes pueden buscarlo en la mismísima Mutopedia Galáctico Consomorfo y pueden ver aquí el tiempo restante, ¿no? Que en realidad llegó con un día menos, aunque no lo crean, cositas de Celsius online, ¿no? Así que ok, 26 días, aunque ustedes lo estarán viendo creo que hoy como 25 días restantes, chicos. Así que, bueno, empecemos, chicos. Medinosaurio, mutante legendario galáctico consomorfo que tiene la habilidad de herida. Y bueno, ambos ataques son ataques individuales. Aquí estarán viendo la skin en platino, chicos, que la verdad, ya esto lo de siempre. Para gustos hay colores, pero para mí el diseño del mutante es muy malo. O sea, fuera de que es un dinosaurio, el mutante es de los peores diseños porque es muy simple. Y para rematar, aparte de que tiene una maleta y es un médico, pues tiene habilidad de herida. Eso está feo. Y los ataques en combate, uy, madre mía, chicos, son las peores animaciones que se pueden ver en la historia del videojuego. Así que un mutante que ya desde un inicio se ve que lo hicieron apurados o simplemente no le metieron nada de cariño. Ahora vamos a lo real, chicos. Estadísticas. Como ya saben, este mutante tiene una velocidad de 6.25 puntos. La mejor velocidad intermedia actualmente. Velocidad que comparte con el peregrino espacial, con el asteroide gestal, así que wow, cuidado que tiene la misma velocidad de esos galácticos que dominan el meta. Como ven, tiene una vida de 3350 puntos en total, lo cual no es muy buena vida, pero tampoco es ultra mala. O sea, es una vida aceptable, pero ya saben que lo aceptable actualmente se queda bastante atrás, así que hay que apoyarle esa vida sí o sí, pero la vida es su mayor problema, ¿no? Y bueno, chicos, lo importante y en lo cual destaca muchísimo este mutante, chicos, el daño. Como lo ven ahí, aquí mismo en el videojuego te indica que tiene un daño de 2046 puntos, lo cual es una barbaridad, ¿no? Dirías que pega más que el asteroide, más que un mixólogo, más que un mismísimo heredero, pero claramente este mutante tiene una pequeña reducción de daño, pero en realidad es muy pero que muy pequeña, lo cual es algo que le favorece. Pero Manu, habla ya, ¿cuál es el daño real? El daño real de este mutante, chicos, es de 2014 puntos, lo cual sigue siendo una barbaridad. 90 puntos más por encima del individual del asteroide, pega más que un heredero, más que un mixólogo, más que un leviatán para esa velocidad. Así que cuidado con el tema del ataque, que es una barbaridad. Y bueno, chicos, lo malo, habilidad de herida, 30% de herida cuando el mutante alcanza el nivel 25. O sea, comienza con un 15% y luego aumenta a un 25%, lo cual, herida, ya saben que es realmente algo muy malo en el meta actual. Así que, bueno, Manu, ¿qué dices de Medinosaurio? Pues un mutante, chicos, que está decente, está bien, porque va a ser ese mutante en el cual en ciertas estrategias vas a buscar un daño y bueno, ya que el mutante valga cochi. En resumen, el típico Glass Cannon, como le dicen por ahí, el mutante que ataca y luego desaparece. Es un daño muy tremendo. Claramente no está al nivel de forma general que un asteroide gestal, que un peregrino, que un Dimension, que un Breakmaster, pero lo importante es eso, chicos, que tiene 2014 puntos de daño con esa velocidad. O sea, que fácilmente cualquier cosa que sea más lento que él, el mutante le va a hacer cositas. O sea, Breakmaster principalmente es un mutante que de forma natural y sin orbe de velocidad le gana a cualquier versión del Breakmaster, así que imagínate tener un daño superior bastante fuerte desde un inicio contra los Breakmaster. Así que mutante, chicos, que desde un primer lugar les recomiendo, pero no va a ser el típico mutante que les cambie la cuenta. O sea, está muy difícil que les cambie la cuenta por el tema de su vida, que no es mala, pero es un mutante que va a estar bien para las situaciones donde haya mutantes muy tanques.
Tabloide, Breakmaster, si le llegas a ganar en velocidad algún que otro asteroide, pero esa no va a ser su situación. Pero eso, Barba Negra, vas a querer uno de ellos en esa situación. Así que para mí está bien. Manu, ¿lo recomiendas? Tal vez lo recomiendo un 6,5 de 10, un 6,5 de 10. Igualmente, papus, donde se va a despejar las dudas es cuando haga sus videos jugando con él en el PvP, porque claro, esto me lo baso yo en la teoría, en las estadísticas, falta la práctica, donde es que mayormente uno ya sabe si el mutante es totalmente malo o si realmente vale la pena. Pero por ahora ese daño lo hace muy característico actualmente para enfrentar Breakmaster, Cabloide, Barba Negra, pues que te ayuda bastante. Por ejemplo, vamos a darle una comparación y luego les voy a dar un ejemplo muy clarito. Comparaciones, ¿no? ¿Cuáles son los mutantes para comparar a este mutante? Valga la redundancia. Pues bueno, hay tres y son tres que dominan el meta actualmente. Uno de ellos es el mismísimo Asteroide Gestal. Ya saben que comparten la misma velocidad de 6.25, pero Asteroide tiene más de 4800 de vida, o sea, le saca más de 1500 puntos de vida, lo cual es una locura. Asteroide ahorita tiene una habilidad muy rota que lo hace prevalecer en combate y es un mutante que, pues eso, tiene un múltiple. Para que vean la comparación, el daño real de individual del asteroide es de 1924 y el nuevo mutante 2014, o sea, el nuevo mutante tiene 90 puntos más de daño, que aunque no lo crean, es mejor, ¿no? O sea, simplemente porque es mejor para enfrentar el Breakmaster, ¿no? El asteroide te sirve porque le aguanta, pero para que le haga tanto daño como el nuevo, a lo mejor no tanto, pero bueno, el daño no lo es todo. Ok, una segunda comparación es el mismísimo también Peregrino, porque lo repito, también comparten la misma velocidad, ¿no? De 6.25, solo que Peregrino tiene 600 puntos más de vida, o sea, casi 4000. El daño individual del Peregrino es de 1659, o sea, la diferencia del daño individual es una locura. Pero ¿qué pasa? Que Peregrino de forma base es que tiene 35% de fortalecimiento y cuando este mutante se fortalece y tiene la vida y tiene la velocidad para ello, puede a lo mejor hacer ya esa función. Pero es que Peregrino está muy alto, el Peregrino es una locura total. Y también la máxima comparación rapidísimo para el tema de los Breakmaster sería la Llama Sensei. Como ya saben, Llama Sensei tiene un daño real de múltiple de 1096 puntos y de individual 1766. Así que si una Llama Sensei de 1776 puntos le pega fuerte a un Breakmaster, imagínate cuánto le haría al nuevo mutante que tiene 2014 puntos de daño. Y claro, si el nuevo mutante está equipado full daño, les recuerdo que mientras más cantidad de un orbe le va a dar más, o sea que va a dejar botado en el tema de un daño individual a la Llama Sensei sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? Que Llama Sensei naturalmente es más rápida, tiene ahorita el fortalecimiento más roto del videojuego, por lo cual a lo mejor igual te renta, ¿no? Igual te renta si hay algún que otro veloz. Pero ok, así que en resumen, el nuevo mutante es muy situacional con el tema del daño y es imposible que supere de forma general a los mutantes que dominan el meta actual, Llama Sensei, Asteroide o Peregrino Gestal. Pero bueno, voy a dar un ejemplo rapidito antes de ir con la recomendación de orbes. Por ejemplo, hay situaciones donde te enfrentas a triple Breakmaster y bueno, triple Llama Sensei, el Breakmaster tiene orbe de vida o tienen ambos orbe de vida y no te renta, ¿no? O sea, no te ayuda ni aunque lleves triple Llama Sensei full daño. A lo mejor ahí ya tú haces la combinación de llevar simplemente una Llama Sensei por el tema del múltiple etiqueta y los dos nuevos mutantes full daño para one-shotear a los dos nuevos, ya que sería más daño que un mismísimo doble múltiple de Llama Sensei, ¿me entienden? Entonces, esa es la circunstancia, la única circunstancia, pero aún así no estaría tan lejano, o sea, no estaría tan lejano a llevar triple Llama Sensei, aunque tampoco es que lo estoy poniendo en un podio súper alto. La verdad, el nuevo mutante, como lo he dicho, está bien y si no tienes Llama Sensei, yo creo que te va a venir bien, pero el problema es ese, que tienes que cuidarlo mucho por la falta de vida, porque incluso tiene menos vida que esa médico astral, ¿no? Así que, bueno chicos, vamos a su recomendación de orbes, que en realidad puede llegar a tener un total de 5 combinaciones, pero 4 serían las óptimas, pero las mejores sin lugar a dudas serían solamente 2. Así que, Manu, ¿cuáles son? Pues la primera y la mejor. Full daño,
con escudo. Claramente esta combinación va dedicada a enfrentar esos Breakmaster o cualquier mutante que sea más lento que tú, porque full daño es lo que vas a querer, porque este mutante pega demasiado, y es especial de escudo porque vas a querer ganarte un poco de vida extra echándote ese escudo, ya que velocidad no le favorece, ya que tiene la misma velocidad de asteroide y peregrino, y mayormente vas a toparte con peregrinos y asteroide muy bien armados, y va a ser imposible superarlos de velocidad, va a ser totalmente imposible. Más que Yama Sensei también te gana en velocidad. No tiene tanto sentido meterle velocidad a este mutante, solamente en ciertas circunstancias donde haya algún ultra veloz y no quieres que te dobleguen en turno, pero full daño, escudo va a ser lo ideal para enfrentar los Breakmaster, Cabloides, Barba Negra, y aún así ganar un poquito de extra de vida con ese ataque y ese escudo. Segunda combinación, fortalecimiento full vida. Esta combinación más que todo va a ser para asegurar cositas. Por ejemplo, si te enfrentas a peregrino Breakmaster, full vida para aguantarle al peregrino, y bueno, el orbe de fortalecimiento para estar fortalecido, valga la redundancia, para poder pegarle una barbaridad a ese Breakmaster. Así que igualmente la tercera combinación sería también una mismísima derivada de esa, pero con un orbe de fortalecimiento. Pero en esta tienes que saber sí o sí que vas a aguantar los golpes para poder aprovechar ese ataque individual, un fortalecido. Así que esa combinación podría ser la más equivalente, pero no mejores que las anteriores para el meta actual. Cuarta combinación, escudo, escudo y ataque. ¿Por qué? Porque aplicamos lo mismo, ¿no? Que sepas que te va a ir bien contra Break, contra Cabloide, contra Barba Negra, y vas a querer tratar de maximizar esa vida extra con ese escudo y tratar de sobrevivir otro turno. Y bueno, ya sería entre tu herida, porque no olvidemos su habilidad de herida, que también te ayudaría poco a poco y así aguantar un poco más y hacer más daño de forma pasiva. Y bueno, ya la última combinación no la recomiendo, pero es muy situacional, tipo la de velocidad full daño, muy situacional. Por ejemplo, si te enfrentas a un asteroide de Forta, ¿no? Le puedes ganar ese turno y hacerle un daño bestial, pero ya, esa es la única situación. Y como lo he dicho anteriormente, tal vez para que no te dobleguen a un ultra veloz. No es la mejor, es la peor de todas de las que he mencionado, pero es más situacional, o sea, que las demás. O sea, ya el mutante de por sí es situacional, esta es, pero al 1000% situacional. Así que claramente, con la lista de mejores combinaciones de orbe, chicos, ya saben, escudo full daño, forta full vida, forta vida, escudo ataque, son las principales combinaciones que tú vas a querer buscar con el Medinosaurio. Así que, chicos, la verdad espero les sirva este video análisis. Un mutante que está decente, pero su vida lo puede limitar bastante, pero en la situación adecuada puedes aprovechar bastante el tema de su daño, ¿no? Así como Peregrino cuando esperas que esté fortalecido, así como Orión, Black Eyes, que son mutantes que tú los aprovechas tanto o aparte de la velocidad, sino que también por el tema del daño que pueden aplicar en ese turno. Así que un mutante bien, no va a ser meta, pero lo veo bastante bien. Y claro, ataque zoomorfo de buen daño, también para superar archivistas de forma natural, porque se me olvidó compararlo, que bueno, claramente contra archivista va a ir también bastante, pero que bastante bien. Pero bueno, obviamente lo que quiero decir es que no va a reemplazar una Yama Sensei, no va a reemplazar un asteroide, no va a reemplazar al mismísimo peregrino ni otro mutante, pero fácilmente yo creo que se mete ya directamente a lo mejor como el sexto mejor galáctico. ¿Cuál era el sexto mejor galáctico? ¿El Eteliot? Sí, yo creo que definitivamente el mutante puede estar un poquito mejor. Simplemente, ojo, por tema de meta, ya estadísticas, yo creo que aún así igual lo puede superar. Así que, chicos, like, suscríbanse para que no se pierdan esos videos comprando al nuevo mutante, haciéndolo en platino, jugando con él en el PvP, una versión, otra versión contra combinación de orbes y claramente el Medinolegue jugando con triple Medinosaurio en el PvP. Así que sin más nada que decir, chicos, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, then Baller did the chain, torn off for the watch, Rosie plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, that's all, ride with the mob, suck a nigga, that's all, ride with the mob, suck a nigga, that's all. Hey yo, I'm the X9, why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tighter, so we streamy when he leave.